noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. Es muy conocida la presencia de tropas alemanas en África durante la Segunda Guerra Mundial, y quien más y quien menos ha oído hablar del Afrika Korps y del mariscal Rommel. Pero las hazañas de los alemanes en el continente negro son anteriores. Se remontan a 1914, el año de comienzo de la Primera Guerra Mundial. Allí, en el África colonial de hace 100 años, en la región oriental del continente conocida como África Oriental Alemana, llamada también Tanganica, tuvo lugar una de las más asombrosas hazañas militares que registra la historia. Mientras en otras zonas del continente las aisladas guarniciones alemanas sucumbían ante la abrumadora superioridad aliada, en Tanganica una pequeña fuerza alemana trajo en jaque a fuerzas enemigas mucho más numerosas durante 4 años sin ser jamás derrotada. El episodio es realmente asombroso y aquí se lo contamos. Cuando en 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, los alemanes propusieron que África fuera declarada zona neutral, según los acuerdos alcanzados en el Tratado de Berlín en 1885, pero los británicos y los belgas tenían prevista la conquista del África alemana, así que rehusaron llegar a ningún acuerdo. La guerra se extendería también al continente negro. Confiados en el tratado, los alemanes no disponían de más contingentes que los necesarios para mantener el orden, y dado el dominio británico de los mares, tampoco tenían la posibilidad de hacer llegar más tropas a África. Así, en agosto de 1914, la colonia de Togo cayó en 3 semanas, a manos de una fuerza conjunta franco-británica de efectivos muy superiores. Hasta julio de 1915, los alemanes resistieron en África del Sudoeste, y aún más tiempo, pese a su patente inferioridad, lo lograron en Camerún, donde prolongaron los combates hasta comienzos de 1916. Las cosas fueron diferentes en el África Oriental, hoy Tanzania, donde al frente de las tropas alemanas se hallaba un militar poco convencional, el teniente coronel von Lettow-Vorbeck, que a sus 44 años disponía de una larga experiencia de combate en China y en África del Sudoeste, la actual Namibia. La fuerza alemana en Tanganica estaba compuesta por unos escasísimos efectivos de unos 200 oficiales europeos y unos 2.000 askaris, soldados indígenas distribuidos en 14 compañías que se completaron con la movilización de otras 15 entre la población europea de la colonia. Los soldados indígenas pronto demostrarían su valía, valerosos y disciplinados, aunque dotados con un armamento precario y anticuado. A los primeros enfrentamientos en el Océano Índico le seguirían las operaciones en tierra. Con un impresionante dinamismo, Lettow se dirigió de inmediato a cortar el ferrocarril Mombasa-Kampala para aislar el interior e inutilizar el principal puerto keniano, esencial para la llegada de refuerzos británicos, al tiempo que aseguraba sus propios puertos de Tanga y Dar es Salaam y disponía la defensa en el sur frente a Rodesia. Todo ello con un armamento obsoleto, unos efectivos ridículamente escasos y nulas posibilidades de recibir ayuda desde Europa. Aunque las fuerzas británicas eran unas 5 veces superiores, fracasaron en la toma de Tanga, cuyos defensores indígenas los británicos creían presa fácil para sus tropas hindúes, en la que sería la primera de una larga serie de reveses durante los meses siguientes. Los ecos de aquella inesperada victoria alcanzaron la propia Alemania. En 1916, los aliados nombraron al general Jan Smuts general en jefe de unos 30.000 efectivos, británicos, indios y sudafricanos, muchos de ellos llegados de las otras partes de África donde los alemanes ya habían sido derrotados. Ante tal abismal desventaja, la táctica de Lettow fue la de evitar el presentar batalla en campo abierto y desarrollar una guerra de guerrillas. Su objetivo no podía ser derrotar a su enemigo, algo impensable, sino desgastarlo, golpeándolo donde él menos esperase. En el momento álgido de la campaña, los alemanes disponían de unos 11.500 hombres por 80.000 de los aliados, procedente de la Commonwealth, belgas y portugueses. En octubre de 1917, en Maiwa llegaría la peor derrota para los aliados, que perdieron casi el 60% de sus efectivos por el 20% de bajas de Lettow, algo gravísimo porque no podía reemplazarlas. Fiel a su estilo, sin embargo, emprendió la invasión de Mozambique portugués, con enorme éxito. La guerra de guerrillas que desplegó contra los desesperados aliados le permitió mantenerse durante meses hasta regresar a su base en Tanganica y realizar expediciones a Rodesia y el Congo. El armisticio del 11 de noviembre de 1918 le cogió planeando la enésima ofensiva. Hubieron de rendirse a los británicos, que rindieron honores militares a los 155 oficiales y suboficiales, a los 1.168 askaris y 3.500 porteadores supervivientes de la increíble aventura alemana en África Oriental. Pues para hablar de esta
verdaderamente increíble aventura que trasciende el uniforme que vistieron esos soldados heroicos. Tenemos hoy con nosotros a don Rafael Rodrigo. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Profesor, historiador y administrador del Foro Gran Capitán. De verdad que es un placer tenerle aquí, además, para hablar de esta cuestión que teníamos usted y yo pendiente desde hace tiempo, por cierto. Muchas gracias, don Fernando, como siempre, por la invitación. Pues un placer. Bueno, cuando volvieron repatriados de África, los hombres de von Lettow fueron recibidos como auténticos héroes, desfilaron bajo la puerta de Brandenburgo y fueron aclamados por la población como eso, como héroes. Lo eran, héroes de una guerra caballeresca, ¿no? Sí, la verdad es que fue la única unidad que tuvo el privilegio de desfilar en Berlín, en la puerta de Brandenburgo, reservado solamente para los héroes de guerra. Pero es que fue una guerra muy distinta. En la Primera Guerra Mundial estamos acostumbrados a ver siempre las trincheras, la artillería, los gases tóxicos, las máscaras. Y sin embargo, la guerra en África revistió unos caracteres muchísimo más caballerescos y distintos. Y acaso se podría parecer, salvando mucho las distancias, a esa guerra aérea también un poco de caballeros armados, pero esta vez voladores, como el caso de von Richthofen, que se ha tratado en el programa. Lo cierto es que la relación que tenían los distintos oficiales entre ellos fue distinta de Europa. En Europa queda muy clara, por ejemplo, o se ha destacado mucho lo que es la tregua de Navidad de 1914. En África no solamente hubo tregua, es que incluso los oficiales llegaron a regalarse entre ellos hasta un árbol de Navidad. O sea, sí, la relación que tenían era otra cosa distinta de las matanzas europeas. Y además en esta guerra, caballeresca que decimos, que realmente es fascinante en cuanto a que una fuerza alemana mucho más reducida resultó victoriosa, nunca fue derrotada por unas fuerzas aliadas muy superiores. ¿Qué papel diría usted que tuvo la personalidad en toda esta historia de von Lettow? Lógicamente es capital, es decir, von Lettow supo asumir perfectamente qué rol tenía que desempeñar tanto él como la colonia de Tanganica, en este caso de la actual Tanzania. Supo convencer muy bien al gobernador alemán, al doctor von Schnee, de que no solamente debía ser una fuerza defensiva, sino que tenía que pasar inmediatamente a la defensiva con las tropas que tenía. Y además fue tanto un gran táctico como un gran estratega. Fue un gran táctico porque supo utilizar muy bien los pocos recursos que tenía, además los askaris y este soldado indígena tan sufrido. Y además fue un gran estratega porque siempre se dio cuenta de que la Primera Guerra Mundial no se gana en África. En África se estaba para desgastar a los aliados y para evitar precisamente que llegasen mayor cantidad de tropas y materiales a Europa. Y él siempre tuvo muy presente en todos los 4 años de combate que su fuerza militar debería ser de estar siempre operativa. No era cuestión de ganar la guerra. De hecho, se dice muy bien en el vídeo de introducción, en Maigua en 1917, pese a ser su mayor victoria, el número de bajas que tiene y sobre todo el gasto que tiene de cartuchos le hace tomar un rumbo totalmente distinto e invadir Mozambique. Claro, es que estamos hablando de una guerra de unas dimensiones muy diferentes a lo que sucedía en el frente oriental u occidental durante la Primera Guerra Mundial. De hecho, von Lettow llega en un barco a Mombasa en el que está también Karen Blixen, la célebre escritora Isaac Dinesen, ¿no?, de Memorias de África, yo creo que tan conocida por el gran público, porque en realidad las colonias europeas allí eran poco numerosas. Básicamente se trataba de administrar un territorio que pertenecía a otros pueblos, pero que estaba en distinto régimen colonial y no era, como digo, muy numerosa, por tanto las batallas tampoco lo fueron, ¿no?, en comparación. No, la población europea que hay en África realmente es muy limitada. Salvo 2 colonias, en la Argelia francesa, que yo contar hasta con 1 millón de habitantes franceses nacidos en Europa, pero eso ya estamos hablando de 1954, y la Sudáfrica blanca, cuya emigración casi es anterior al periodo colonial del imperialismo del siglo XIX. Karen Blixen, evidentemente, es un hito porque cuando sus memorias fueron llevadas a la gran pantalla, quien no ha visto Memorias de África con Robert Redford y Meryl Streep, es maravilloso. La Primera Guerra Mundial, además, aparece allí, parece tratada, es decir, si nos damos cuenta, Karen Blixen es una danesa. Hay otra película maravillosa que es La Reina de África, con Humphrey Bogart y Katharine Hepburn, y Bogart es un canadiense. Es decir, no necesita ser de la potencia colonizadora, pero el número de europeos que hay en África es francamente mínimo. Aún así, todos ellos son
gente muy sufrida. O sea, es gente de fronteras, gente muy dura, salvando como siempre mucho las distancias. Me recuerda a los dragones de cuera del Virreinato de Nueva España, que sería un tema muy interesante de tratar, muy anterior del 7º de Caballería, cuando los españoles derrotaban allí cheyennes y apaches. Y esta era gente de frontera muy dura que en cuanto comenzó la guerra se alistaron muchos de ellos voluntarios. Bueno, dando un pequeño salto en el tiempo, hay un aspecto controvertido en la vida de von Lettow que siempre se subraya, su distanciamiento del nazismo, del régimen que se instaura en Alemania en 1933. Sin embargo, él pertenece y es diputado incluso por el DNVP, el partido que se alía con Hitler. ¿Cuál es, en su opinión, la relación que hay? Von Lettow luego sí recibe alguna condecoración distintiva y tal en 1938, incluso tiene un pariente que creo que es instructor de las Waffen-SS, etcétera. En mi opinión, no sé cuál es la suya, si lo quiero preguntar, se ha exagerado un poco el distanciamiento de von Lettow con los nazis. Desde luego él no lo era, pero era el gobierno legal de su país en aquella época. No, evidentemente no lo era, pero digamos era como la mayor parte de las personalidades destacadas de la Alemania de los años 30. Era un diputado conservador, era un diputado nacionalista, había formado parte de las Freikorps. No es cierto, hay una leyenda mitológica, un mito que dice que Hitler le ofreció la embajada en Londres y que von Lettow poco menos que le envió al infierno, lo cual es un término muy anglosajón pero muy poco alemán. Los españoles mandamos además a otros sitios que no precisamente al infierno. Sí aceptó un cargo en el año 38, es cierto que nunca fue movilizado, nunca tuvo mando directo en tropas, tampoco se afilió al partido nazi, pero lo cierto es que incluso Winston Churchill tenía muy buena opinión de él. O sea, cuando a Churchill le preguntan terminada la Segunda Guerra Mundial a quién pensaba que se podría encargar la dirección de esa nueva Alemania derrotada después de la Segunda Guerra Mundial, él señaló a von Lettow. Bueno, vamos a un episodio, nos queda muy poquito tiempo y no quiero quedarme sin ese episodio, sin contar ese episodio. Al final de su vida, poco antes de morir, 5 años antes de morir, von Lettow va a África Oriental, y es recibido en la antigua Tanzania, que ya era una colonia inglesa en ese momento, aunque le quedaba poco tiempo para independizarse, es recibido en loor de multitudes por sus antiguos askaris. ¿Qué sucedió, don Rafael? En el año 59 se decidió hacer una visita a la entonces ya República Independiente de Tanzania, donde von Lettow, lógicamente, en loor de multitudes y sobre todo de sus antiguos soldados, fue recibido. Pero además es que incluso tomó contacto con algunos de sus antiguos enemigos, como Jan Smuts, que hemos visto, que con ese trato caballeroso llegó a recolectar algo de dinero porque le vio que vivía en unas condiciones de vida muy precarias. En África, desgraciadamente, todo lo europeo prácticamente desde la independencia se ha abandonado, se ha orillado y no se quiere ver. Sin embargo, cuando murió Lettow en el año 64, el gobierno alemán tomó conciencia de que había unos veteranos de guerra pertenecientes al gobierno alemán y se decidió darles una pensión. El problema era que 50 años después, ¿cómo se demostraba que eran soldados alemanes? Se les pidió papeles, lógicamente no existía. Se les concentró, creo recordar, en el puerto de Dar es Salaam. Entonces, uno de los encargados de diplomáticos alemanes, exoficial de la Wehrmacht durante la Segunda Guerra Mundial, se subió allí a unos palés, a unas cajas, y empezó a impartir órdenes en alemán. E incluso les dio unos palos simulando fusiles a la hora de hacer todo lo que sería la instrucción. Es lógico que von Lettow tuviera un gran recibimiento por parte de sus askaris, porque el trato que recibió por parte de ellos siempre fue muy bueno y fue algo mutuo. Una historia verdaderamente impresionante de principio a fin, don Rafael. Muchísimas gracias por venir a contárnosla, creo que merece la pena la historia. Muy buenas noches, y a ustedes también. Muy buenas noches, hasta mañana, si Dios quiere. Buenas noches, muchas gracias.